Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al 17º programa de Territorio Yermo. Una semanita más por aquí. Tengo que decir que esta semana iba a ser un programa diferente. Eh, Íbamos a tener a Matt de Arechi, como ya vino en anteriores programas, pero íbamos a hacer uno un poquito más especial, ¿no? Y sería solo de Arechi y después Carles respondiendo unas preguntillas. Pero surgieron unos problemas y lo pospondremos para la siguiente semana. Entonces, bueno, estamos a miércoles y, y vamos así medio con prisas viendo que, bueno, antes de nada también dar las gracias a toda esa gente que comentó, porque hoy tenemos muchos comentarios y muy interesantes. Entonces hoy vamos a ir rápidamente a comentarios y a darle caña, porque como dije antes, hay muchos comentarios muy interesantes en el anterior vídeo. Pero como siempre, y sin fallar otra semana más, aquí está el señor Carles. Muy buenas, Carles, ¿qué tal? Esta semana no me he podido escaquear, ¿eh? Quería escaquearme, pero no he podido. Pero bueno, digamos que Yo estamos. ya lanzaba un avance en el anterior programa de a lo mejor falta alguna, pero nada, no hubo manera. Pero- y estamos el equipo al completo, pues está tu gato y tu perro ahí en el fondo. Sí, Que tenemos se aquí ven. atrás perro, aquí gato, nada. Los dos durmiendo, la buena vida. La vida del editor. Sí, Eso. Yo no iba a estar porque yo estaba de vacaciones, bueno, hasta ayer. Y, y claro, pues, no da tiempo luego de montar y tal, ¿no? Lo que pasa es que como Matt se quedó sin conexión, teníamos que suplirlo bueno, iremos rápido y vamos directamente a las preguntas porque como ha dicho Luis, parecen muy interesantes. ya te digo, lo único comentar que ayer jueves tuvimos tres salidas bastante interesantes. Tuvimos Camino a Epsilon. Es que me flipa. O Camino a sea, Epsilon muy bueno, la verdad. Después tenemos el primer volumen de dos de Ralph Azam, bueno, o Ralph Azam, que también está bastante bien. Si te gustó la mazmorra, vas a disfrutar con esta aventura. Tanto de Ralph Azam como de Camino a Epsilon tenéis en nuestras redes sociales un primer vistazo a los cómics por si queréis ver la edición, si queréis ver un poquillo el dibujo, lo tenéis por nuestras redes sociales. Y también salió Imperios, el tan esperado Imperios, ya lo tenéis, ya lo podéis disfrutar, así que ir corriendo a vuestras tiendas con la cartera llena de dinero, porque seguramente cuando veáis las tres salidas os las llevaréis las tres para casa, gente. sí, está claro. Y además, bueno, sobre Imperios, decir que ya pueden empezar a encontrar por las redes bastantes reseñas de la obra y entrevistas al dibujante del primer álbum, Miguel Ángel Ruiz, que es este autor de Córdoba que estuvo en el Festival de Úbeda y allí ya pueden hacerse una idea de si les va a gustar o no, pero bueno, si te gusta todo el universo de Arran, de Aquilon y tal, ahí lo tienen disponible. Y hablando de Arran, Mickey hizo por fin, después de mucho trabajo, sacó ya la guía de lectura actualizada hasta el día de hoy de todo el universo de Ram. Se sacó un videazo bastante guay, así que pasar por el canal de Mickey, os dejaré en la descripción del vídeo para los que queréis echar un vistaciño el link para que podáis visitarlo. Para la gente que no está dentro de RAM y quiere empezar y dice, ostras, hay mucho, ¿cómo podría empezar? Mickey te da muy buenas opciones para empezar, hasta dónde comprobar, si te gusta, si no te gusta. Y para esa gente que lo dejó a medias o quiere retomar ahora RAM porque vinieron las guerras y todo eso, también podéis tener una guía de lectura en ese aspecto. El yo no lo he visto trabajazo. todavía porque estaba de vacaciones y me dijo Miki, lo voy a colgar, mira, no sé qué, y dije, mira, ya cuando vuelva, ya, ya lo veo. O sea, bueno, mis Sí. amigos me matan. Date Sí, cuenta que es 20 y pico o 30 minutos
sin hablar específicamente de cada cómic, ¿sabes? Sino dando una pequeña, pues este va aquí, va allí, tal cual. Una locura, gente. Pero eso, nos lo pedisteis, perdón, por comentarios y hablamos con Miki porque tanto yo como Carlos sabemos que estas cosas le gustan mucho hacerlas a Miki. Y hablamos con él, dijo que sí a la primera y después de un mes y algo, ya lo tenéis por ahí, gente. Y poco más. Yo creo que vamos directos al grano, ¿no? Sí, vamos ya a los comentarios de la gente. Jorge Rodríguez nos comenta por aquí. Notición que Yerbo nos traiga más adelante la obra Eslava. La tenía en el punto de mira. Efectivamente, tiene una pinta fantástica y las críticas en Francia son espectaculares. Gracias, Carles. No, aprovecho para comentar que vi en algún foro de Facebook eso, alguna duda de cómo se publicaría. Se publicará todo en un solo integral, que son los 3 números franceses, que son unas 300 y pico páginas, cada número tiene unas 100 páginas, más el volumen que se llama Repérage, que son de bocetos, storyboards y el proceso de creación del cómic. Entonces saldrá un volumen de casi 400 páginas y que será muy parecido al integral que han sacado en Francia. Aunque creo que en Francia el integral lo han sacado en blanco y negro, nosotros lo sacaremos en color. Entonces, así ya claro ese tema, que la gente no sabía si lo publicaríamos. Como son álbumes bastante gruesos, la gente dudaba si se publicarían álbumes sueltos o en integral. Iremos a la edición integral directamente. Melanie nos dice, ¿qué diferencia de costo existe entre editar el mismo cómic en tapa dura o blanda? Pues no la suficiente como para que bajase el precio el PVP. O sea, igual bajaría €1 o así, ¿no? Además, es una pregunta que no tiene respuesta, ¿no? Porque cada libro tiene su coste, depende del número de páginas, de la tirada que hagas, de si imprimes 3 o 4 libros del mismo formato en la imprenta, de manera que se compra todo el papel junto y te sale un poco más barato, o o sea, hay muchos costes, ¿no?, que afectan el precio de un libro, pero la diferencia entre la impresión de un cómic en tapa dura y en tapa blanda, la gente igual se piensa que bajaría a la mitad el precio, ¿no? Y no es cierto, o sea, bajaría quizá pues €1, €1,50. Y yo creo que ese es uno de los motivos de que casi todas las editoriales tendamos a hacer los libros en tapa dura, porque le das mayor calidad, mayor vida al cómic en librerías o en almacén, ¿no? Porque la tapa dura aguanta más que la rústica, que el cartoncito de la rústica. Y eso es, supongo, el motivo básico de que se publique así. Y también es más vistoso, ¿no? El cartón lo hace un poco más grande, un poco más voluminoso y se ve mejor en la librería. Yo siempre dije, como lector, si no son muy gordos los tomos, para leer me gusta más tapa blanda porque es más cómodo, pero como coleccionista me gusta mucho más la tapa dura. Al final se conserva mucho mejor lo que decías, ¿no? Se conserva mejor, luce mucho mejor. Al final tiene sus pros y sus contras. Sí, además en el cómic europeo, sobre todo, en el americano pasa menos, porque normalmente los arcos documentales son siempre de 160 páginas o así, ¿no? Y al ser más pequeños, la proporción quizá queda mejor, ¿no? El volumen en tapa blanda. Pero el cómic europeo, si sacas un cómic de 48 o 64 páginas en tapa blanda, te queda un objeto muy, muy pobre, digamos, ¿no? Para el precio que va a tener, que serán 15, 16 euros. Entonces, bueno, por eso se decide casi siempre hacerlo en este formato. Doctor Lácteo nos dice, creo recordar que Miralles era editor de BD en Norma. Como no os importa que hagan preguntas diferentes, ahí va. ¿Hay mucha diferencia entre negociar licencias para una gran editorial como Norma que hacerlo para una más pequeña que no inferior? Yermo ya tiene una trayectoria de años, pero en su día era muy difícil conseguir licencias para una editorial nueva o los contactos conseguidos en Norma con las editoriales grandes francesas ayudaron en el proceso.
la política de contratación y licencias cambió respecto a Norma? Quiero decir, ¿se hicieron cambios en la forma de trabajar que tenías en Norma respecto a Yermo? Gracias. Primero los contactos. Sí que los contactos ayudaron porque, de hecho, conseguir el RIC, una de las cosas fue porque yo ya conocía a la persona que lleva los derechos en Glenad, ¿no? Entonces, o por ejemplo, en la entrada en Delcourt fue más o menos fácil porque la persona que llevaba los derechos de Delcourt en esa época empezó a trabajar casi el mismo mes que yo empecé a trabajar en Norma y digamos que éramos los dos novatos y fuimos conociéndonos y creciendo como editores o agentes de derechos a la vez, ¿no? Entonces teníamos mucha confianza. Sí que, por ejemplo, en Delcourt no me permitían al principio publicar series largas. Solo permitían, pues, trilogías o... Es que porque lo que tenían mucho miedo es que sí que hay mucha tendencia en España que han aparecido muchas editoriales que después han desaparecido y han dejado series como pendientes, ¿no? Entonces ellos no querían que una editorial nueva, además una editorial sin respaldo de un grupo detrás, les dejase colgadas series. Entonces me permitían hacer integrales pues, como El Bosque de las Vírgenes, como fue Caal, que son integrales de 2 o 3 volúmenes. Eso era fue uno de los requisitos de empezar a trabajar con ellos. Luego ya enseguida, pues ya abrieron un poco las miras, ¿no? Al empezar a fiarse de cómo hacíamos las cosas. Y la forma de trabajar sí que es bastante diferente. Porque tanto Norma como Planeta cuentan con un departamento de derechos que es el que hace la gestión de los contratos, la gestión de las ofertas, el control de las aprobaciones, etcétera, etcétera. Bueno, al menos, no sé si es así en Norma, pero al menos en mi época lo era. Y claro, aquí no existe, ese papel lo hago todo yo, tanto el de editor como el de gestor de... Claro, por decirlo de una manera, tú antes en Norma le mirabas los cómics interesantes y los Sí, pasabas para que otros los gestionaran, ¿no? sí, Y aquí ya exacto. gestionas tú todo. Claro. Era más guay. O sea, era menos trabajo, bueno, hacías otras cosas. Sí. Y en el planeta también existe, al menos en mi época también existía el papel de la persona que hacía los contratos y tal. Es mucha parte de trabajo porque tienes que leer el contrato, de que todo esté de acuerdo, etcétera, etcétera. Y claro, ahora lo hago todo yo aquí. También otra diferencia que hay es que al no tener tanto pulmón económico, al ser una editorial más pequeña, tienes que ir contratando y publicando, ¿no? O sea, hay veces que hay editoriales grandes que contratan títulos y tardan 2 o 3 años en sacarlo, porque ellos pueden pagar los derechos y no les hace falta recuperar enseguida el dinero. O sea, nosotros sí que tenemos que contratar y publicar lo más rápido posible, porque si no se nos queda como mucho dinero invertido, a que no sacamos rentabilidad. Claro. Y a quién sacarle rentabilidad. Mangit Bass nos dice: hola, ¿podéis pegarle un vistazo a una serie de Glenad que se llama Kundan? Quizá valga la pena. También hay una colección de Mike Ratera en Soleil. Se llama Le Chant de Self. Es una colección de 3 números, igual en un integral quedaría bien. Saludos y gracias por la comunicación que mantenéis con los lectores. Muchas gracias a ti por el comentario, señor. A ver, sobre la serie de Mike Ratera, de momento no estamos muy, muy interesados en ella. Sí que la conozco y conozco a Mike hace muchos años. Lo que pasa que, bueno, es una serie que está basada, creo, en si no recuerdo mal, la vi en su época, es bastante antigua. Está basada en la batalla de los campos catalánicos, pero con elfos mezclado en ello. Y bueno, como que tenemos muchas series de fantasía mucho más modernas que todavía estamos sacando. Entonces es bastante difícil incorporar algo que no sea como una gran novedad a nuestro catálogo. Y sobre Kundan, es una serie demasiado reciente. Sí que a priori es interesante, pero habrá que esperar a ver el ritmo de publicación en Francia para poder plantearnos sacarla. Muy bien. Seguimos por aquí. Alejo Foto nos dice: Luis, pregúntale a Carles si ve posibilidades a Lune de Miel. Editorial Casterman. Va a salir el segundo tomo este mes y tiene dibujo y color planos de esos que le gustan a él.
No, aquí haciendo gala de estas series de Vives, y hay otra editorial que se dedica a publicar las obras de este autor. Entonces, no, a mí no me gusta que me quiten mis títulos, ¿no? Digamos. Y, y nada, no iría a tirar la caña por una serie que encaja más en otra editorial, ¿no? O sea, al final cuando sacas la obra de un autor es importante intentar respetar a las otras editoriales y que las otras te respeten a ti para poder, porque cuando sacas una obra del mismo autor ayudas al fondo de catálogo que tienes. Sí. Entonces yo creo que ahí es necesario un poco de juego limpio entre las editoriales. Bueno, vamos con Gromenauer, que me dejó aquí la Biblia. Gente, voy a tardar un rato en leer. Yo creo que vamos a ir No, pregunta a pregunta. si Claro, vas haciendo preguntas vas parando claro, claro. Vamos a ir pregunta a pregunta porque esto es muy largo. Aquí abajo aparecerá el principio, pero si tengo que poner todo, tengo que hacer aquí, no sé, nos quitamos a mí y a Carles de delante. Pero bueno, vamos allá. Me gusta bastante Lupano. Todo lo que he leído de él me ha convencido. Y ya que El asesino que se merece ha sido editado por vosotros, aquí van mis preguntas. Vamos allá. Norma dejó a medias hace una década El hombre al que no le gustaban las armas de fuego, un western cojonudo que encajaría perfecto en vuestro catálogo. Norma lo descatalogó, por lo que los derechos estarán libres. ¿Alguna posibilidad de recuperarlo? Bueno, ni sí ni no. Sí que es una serie guay que yo leí hace mucho y hay que valorar si habría una forma de editarla, seguramente rollo en integral o algo así, pero es complicado. Al haber sido Norma que la ha dejado tirada, digamos, es complicado planteárselo. Vamos con Prometeo. Acabó hace un año y medio en Francia y serían 2 integrales más para finalizarla vosotros. Pero hace tiempo que salió el cuarto y no ha salido nada más. ¿La dais por cancelada? No, para nada. Lo que pasa es que con Prometeo había un problema de que se iba alargando en Francia y hasta que no supiésemos cuándo iba a terminar, no podíamos plantear cómo editar el resto de la serie. Entonces, cuando termino, sí que es uno de los títulos que están ofertados, todavía no hay contrato, pero sí que va a salir en algún momento de este año el quinto volumen y el sexto será para 2026. Pero la serie se va a terminar y se va a editar uno que está agotado. En cuanto vaya a salir el siguiente, se reimprimirá el que está agotado. Y por Prometeo no os preocupéis, gente, que yo como buen conspiranoico que soy, me encanta Prometeo y le daría por culo a Carles lo que no está escrito para que acabara la serie. Porque la verdad que es una locura, está muy muy guay. Ahora, seguimos, porque vamos más o menos por la mitad, gente. Agradezco que haya una entrevista en Ramen para dos hablando de Arechi, pero hay un rincón de preguntas y respuestas. Comentasteis que haríais un apartado al mes en este espacio. ¿Sigue en pie esa idea? Vale, lo dije al principio. La idea era que este programa lo hiciéramos Matt y yo, hablando de Arechi. Teníamos una pequeña idea de qué hacer y también contestar alguna que otra pregunta. Pero, como dijo antes Carles, Matt, el pobre, se quedó sin internet y tuvo unos pequeños problemas, entonces no pudimos grabarlo. Pero si todo va bien, para la semana que viene lo haremos. Así que desde aquí os digo que si tenéis alguna preguntilla que hacer para Arechi, dejárnosla en los comentarios y se lo preguntaremos a Matt. Pero sí, la idea sigue en pie de traer una vez al mes o cuando se tenga algo importante que comentar sobre Arechi, traer a Matt para hablar un ratillo de eso. Vale, seguimos por aquí. Toda una alegría recuperar la edición de Joy del Mañana, por lo que intuyo que la renegociación con Dasha fue un éxito. Espero y deseo que la podamos disfrutar al completo. Esta negociación me lleva a la siguiente pregunta. ¿Las editoriales francesas están abiertas a negociar ante una posible cancelación de sus series o no son tan estrictas en ese aspecto como las japonesas? Escuché en su día que las editoriales japonesas
fruncen el ceño cada vez que se cancela una serie en nuestro país. ¿Pasa lo mismo con Francia? Si Yermo, por ejemplo, cancela 2 series de Glenad por la falta de ventas, Glenad se muestra reacia a seguir licenciado sus series en la editorial o les da igual. Gracias por las respuestas, en caso de haberlas. No sé si estas preguntas tan de índole internas pueden ser respondidas. Bueno, creo que respondimos a todas y esta última la responderá Carles, y a eso me refería yo cuando decía el otro día que estaría guay tener de vez en cuando preguntas como estas, porque teniendo, como digo siempre, a Carles por aquí que puede respondernos a cosillas así, estaría guay que de vez en cuando, si se os ocurren algunas ideas como las de esta semana, que se pongan sobre la mesa, vamos. A ver, a lo que dicen. Normalmente cuando firmas un contrato, firmas la obligatoriedad de publicar toda la serie también. En Japón normalmente pues la publica siempre porque sí que fruncen el ceño. Y aquí en Francia pues tampoco les gusta, no es una situación óptima, tampoco nos penséis que tampoco nos gusta a la editorial española tener que hacerlo. Pero bueno, al ser gente, al ser los gestores de derechos occidentales, comprenden mejor cuál es la situación del mercado, ¿no? Además, pensad que con un boom como el manga, ¿no? Que tienes un salón solo en Barcelona con 160.000 personas, es muy complicado hacerles entender que un manga solo vende 200 ejemplares. Para mí también me resulta muy complicado, ¿no? Entenderlo. Y porque, bueno, porque parece que al haber 160.000 personas solo en una ciudad, todo tuviese que vender más. Claro. Bueno, los agentes europeos o de cómic franco-belga no les gusta la idea de que se cancele una serie, de que se deje de publicar, pero bueno, tampoco hay tantas opciones, digamos, de publicadores de cómic europeo como para cerrar puertas, a menos que hagas una barbaridad muy grande, ¿no? Y Sí. yo creo que nosotros siempre hemos cancelado algo, que han sido 4 o 5 series en 12 años de existencia. Ha sido siempre por ventas irrisorias, ya he dicho, ¿no? O sea, nosotros ponemos el límite en vender menos de 200 ejemplares. Ha pasado en algunas y son las que hemos cancelado, lamentablemente. Pero bueno, todas las otras, cuando siempre hacen preguntas de ¿vais a seguir esto? Se sigue, a veces se tarda más porque somos una editorial pequeña y no tenemos cabida para todo lo que queremos publicar. Pero bueno, que ahí vamos poco a poco. Seguimos por aquí con otra preguntilla de Trollardo Comics. Hola Carles, quería preguntar por tu opinión sobre las copias de prensa que a veces se distribuye a influencers. Últimamente ha sido algo polémico el tema. Enhorabuena a los dos por este canal tan entretenido. Muchas gracias a ti, señor, y decir que ayer martes por la noche, para vosotros no fue ayer, pero bueno, para nosotros sí, en su canal, en el de Trolardo, sí que hizo un directillo que lo estuve viendo un poco sobre esto de las copias de prensa, que parece que, como dice él, últimamente es un tema un poquillo polémico. Entonces... A ver, mi opinión sobre esto es que ni tanto ni tan calvo, ¿sabes? O sea, no... Parece que enviamos muchas copias de prensa, pero no las enviamos. O sea, realmente mucha gente los compra. Muchas de los influencers los compran. Yo sí que hay gente que se ha portado muy bien con Yermo, que sí que les mando las copias de prensa, porque sé que son gente que se ha posicionado muchas veces a favor de Yermo, o sea, a favor del, no de Yermo como empresa, sino a favor del tipo de cómic que publica Yermo, y me da lo mismo que sea de Yermo que sea de otra editorial, ¿no? Pero sí que es una perspectiva de cómic de más mainstream, más de aventura, más... Entonces, a esta gente a mí no me duele prendas mandarles copias de prensa. A veces creo que hay gente que no se da cuenta el trabajo que lleva, que supone llevar un canal de Instagram bien llevado, o un canal de YouTube bien llevado, o un canal de TikTok en el que se habla de cómics bien llevado, y que a veces a mí
prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Entonces, sí, a veces es mejor enviarle una copia de prensa a un influencer o a alguien que no tenga tantos seguidores, pero que sus seguidores sabes que son leales y son lectores del tipo de cómic que publicamos nosotros, que no a un gran medio de comunicación que no nos, o sea, que cuando nos haga caso, sus lectores tampoco les importa mucho el cómic de fantasía o el cómic de ciencia ficción. Entonces, es tirar un cómic a la basura, ¿no? Enviarles a ellos No sé, tampoco me he enterado mucho de la polémica que hay, porque yo he estado en vacaciones, lo he hecho 50 veces, pero es la primera vez que hago vacaciones en bastante tiempo y estoy como emocionado todavía con el subidón. No, pero también bueno, eso es una polémica que se desarrolla entre el fandom o el mundo bookstagrammer o el mundo YouTube o lo que sea, ¿no? Y entonces ahí las editoriales lo mejor que podemos hacer es mantenernos al margen. Yo sí que sé que cada vez que alguien pide una colaboración, nosotros siempre requerimos que esa persona haya hablado constantemente de Guillermo antes. Si no, para mí es que solo intenta conseguir un cómic gratis que le interesa. Si ha hablado de Guillermo, ya vemos que es una persona que sí que está interesada en este tipo de cómic, ¿no? Y ya está. Y ya está. O sea, también creo que es una función importante la de los influencers y sobre todo porque tienen que apoyar. O sea, es una pata más de la comunicación para que la gente sepa que exista un cómic. Se publica tanto que necesitamos que haya otros inputs aparte de la librería o aparte de nuestro canal o nuestras redes sociales que lleguen a otra gente. Entonces, a mí el trabajo que hacen, pues, yo que sé, Miki, Tomos y Grapas, bueno, Tomos y Grapas la parte de divulgación, ¿no? Digamos, la biblioteca de Baxter, bueno, esta gente, Club de Frikis cuando y ahora también, aunque tú ya no participo activamente. Y nosotros muchas veces hemos establecido relaciones más profesionales, ¿no? Con algunos influencers, pues como Miki, ¿no? El decirle a Miki, haz tú la guía de Arran, porque primero tendrá más impacto que nosotros si lo hace Miki, eso está claro. Para mí es una forma profesional de trabajar con un influencer. Seguimos por aquí. Livio Salazar nos dice: hola, ¿cuándo Cabeza de Can 2? Pues ya hemos recibido el material, ya está traducido. Supongo que será para julio. Muy bien. Meleu nos dice: buen trabajo hacéis en Yermo y Arechi. ¿Cuándo saldrá el próximo tomo de la saga Samurai? Y nos vuelven a repetir el segundo de Cabeza de Can. Gracias por estos programas. Gracias a ti. Vale, de Samurai yo creo que el siguiente que saldrá, y ya será en el último trimestre del año, será la segunda y parte final de Orígenes, de Samurai Orígenes. Que en lugar de hacerlo de 2 en 2, que hablaremos de 4, pues solo quedan 4 nombres por publicar. Entonces haremos un integral de 4. De la serie principal todavía no han salido, el siguiente volumen tiene que ser hasta el 20 francés y todavía no han salido. Entonces no puedo dar fecha porque no tenemos la fecha de los franceses. Vamos por aquí con Mikle, que nos hace una preguntilla. En la semana después de Eurovisión, y sabiendo que Carles es un gran seguidor, ¿qué le ha parecido la edición de este año? Pues la verdad es que no me ha parecido nada porque no lo pude ver, porque ¿No? parte de las vacaciones fue ir a una boda, que fue el sábado, que era el día de Eurovisión, fue una boda que duró de la 1 de la mañana hasta la 1 de la noche. En mi vida había bebido tanto como ese día, hay que decirlo. Y sí que pusieron la tele con Eurovisión, pero no estábamos para eso. Entonces, bueno, ya algún día lo veré para ver el espectáculo, pero bueno, como los resultados fueron los que fueron, tampoco No sé. no tengo pasión para verlo. Yo creo que yo lo vi, también lo sigo, me gusta bastante Eurovisión en casa, lo vemos, estamos también ya muchos años viéndolos y tomando palomitas mientras lo vemos y haciendo nuestras listas de a ver dónde tal, ¿no? Y tengo que decir que a mí, como espectáculo,
Me gustó bastante el escenario de este año, me gustó, hubo propuestas visualmente que siempre es lo guay de Eurovisión, ¿no? El tema visual, que es una locura. Me gustó mucho, pero después hubo mucha polémica en torno a ciertas cosas de las que no vamos a hablar aquí, porque sería para otras cosas. Pero, pero bueno, en tema de canciones y esto lo vi un poquillo más flojillo que años anteriores, la verdad. Sí, yo había escuchado la música y era de, pues vale. Sí, hubo No, varios que sí. El que ganó para mí, tanto para mujer como para mí, era uno de los favoritos, la verdad. Pero había muchos que... ya, es más de lo mismo, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, aquí estamos para hablar de cómics, que pasamos al siguiente. Vamos por allá. El Renacido nos dice, ¿sabes francés, Carles? Luis, ya sabemos todos que ni pe idea. Muchas gracias, Renacido. en, en francés negociáis con los editores. Yo soy francés, yo soy de una generación en que se hacía, en que la segunda lengua en las, bueno, tercera lengua, que es de Cataluña, en que la lengua extranjera que se hacía era francés, no se hacía inglés en el cole todavía. Entonces yo estudié francés en EGB en el instituto, luego como estudié filología catalana, hice muchas partes de filología románica en que se incluía francés. Y yo leo, o sea, no hablo francés, me cuesta mucho, porque no he tenido nunca clases de conversación, pero sí que he tenido muchas clases de gramática y entonces he leído sí, y escrito lo domino bien. Las negociaciones las hacemos normalmente en... Vale, Micre nos deja otra pregunta por aquí. Una pregunta de curiosidad, que no sé si ya se ha comentado. Desde que se recibe el material original, ¿cuánto tiempo pasa hasta que se puede publicar? Me refiero, traducción, edición, rotulación, imprenta. Mira, vamos para atrás, digamos. Normalmente son unos 6 meses en total, pero la imprenta es un mes o 5 semanas. Luego, desde que llega la imprenta que sale a la venta, son 2 semanas, o sea, bueno, eso ya son 7 semanas en total. La corrección, nosotros hacemos siempre 2 correcciones y damos una semana a cada una de las correctoras. La rotulación, normalmente damos un mes de tiempo y la traducción depende, un mes o un mes y medio, o a veces más tiempo, o sea, depende de la cantidad de curro que tenga el traductor o traductora. O sea que desde que se empieza a negociar hasta que sale, normalmente son 9 meses, porque puede pasar 3 meses en negociación de contrato, pago de facturas, recepción de materiales, etcétera. Y la producción en sí, cuando ya lo tenemos todo, de cómic europeo, de manga es diferente, pero de cómic europeo son los 6 meses. Después, otra preguntilla un poquito larga por aquí, de Agustín, nos dice, en su día Planeta apostó mucho por TVO francés en formato popular. Editaba en tapa blanda como en Francia y también editaba tomos en formato más reducidos como en Francia. Toda una propuesta para crear una base de lectores de TVO franco-belga, no al nivel de Toe Time en los 80 o Norma poco más adelante con su línea CIMOC, pero sí fue algo encomiable. Ahora todas las editoriales tiran por el formato de lujo más enfocado a lectores, coleccionistas que solo a lectores. Carles, como editor, ya sé tu respuesta. ¿Sería un suicidio comercial editar en esos formatos de tipo de material? Pero como lector, ¿qué opinas sobre que no exista ni un sello editorial en nuestro país que abogue por el BD a precio y edición popular? No existe ningún sello editorial que abogue por eso. O sea, no sé, o sea, yo lo planteo, o sea, a veces somos como muy... que solo vemos un tipo de publicaciones, ¿no? Solo vemos las publicaciones de las editoriales más de estilo más clásico, ¿no? Norma, Yermo, Planeta, Panini y tal, ¿no? Pero sí que existen otras editoriales que publican en otros formatos, que publican en formatos más asequibles, o cuando se dice que es que no se queda lector porque no hay cómic infantil, cuando sí que hay una gran cantidad de cómic infantil que además es súper ventas y como son superventas sí que pueden bajar el precio. O sea, al final no es una cuestión de formato, es una cuestión de venta, de tirada, ¿no? De cantidad de cómics vendidos.
que es lo que hace realmente que baje el precio y no el formato. Lo que yo creo que hay que hacer, que hay que trabajar, es mucho en la dignificación del cómic que no sea experimental o que no sea de cariz social, ¿no? Sí que creo que siempre se defiende que el cómic puede hablar de todo y nos olvidamos de que el cómic puede hablar de todo. Entonces, lo que hay que hacer, repito, es dignificar el cómic de aventuras, el cómic de ciencia ficción, el cómic mainstream, que es con el que puedes llegar a un público mucho más amplio. Porque realmente, o el cómic young adult, ¿no? O sea, porque esos son géneros que en literatura son muy, muy altos en ventas. Entonces hay que conseguir que el cómic también de este tipo llegue a esos públicos. Entonces ahí sí que al tener tiradas más elevadas porque tienes más público, logras quizás reducir el precio de venta a la larga, ¿no? O sea, tampoco me parece una locura los precios que están habiendo en España a tenor de lo que cuestan en Francia o lo que cuestan en Italia libros de este tipo de formatos que siendo países que tienen una cultura de lectura mucho más elevada que en España. Y esta era la última pregunta. Pero yo me lanzo aquí a hacerte una que también viene con esto. Porque, y no está mal planteada, pero sí que tengo ganas de saberlo. Porque yo... No, contar cómo se escribe finiquito. No. pero la pregunta es, yo es que soy, desde pequeño me crié y mi historia con el cómic empezó con Cimoc y con Zona 84, ¿no? Y le tengo especial cariño porque me parecía, y me sigue pareciendo ahora, un formato que está muy guay porque engloba muchas historias en una pequeña revista y es como no leerte solo un cómic, sino, hostia, pues ir siguiendo poquito a poco, ¿no? Aventuras de ciertos... De cierto tipo diferente, ¿no? Aunque englobamos mucho la ciencia ficción, también había aventuras, también había fantasía, había muchas cosillas. Y la pregunta es, ¿cómo de rentable podía llegar a ser algo así? ¿O se podría llegar a hacer o no, a lo mejor por las editoriales, por los derechos o por eso? ¿Cómo lo verías? Ahora es imposible, porque no existen los puntos de venta. O sea, el cómic ha pasado a ser una cosa que se vendía en kioscos a ser una cosa que se vende en librería especializada de cómic o en librería generalista. Se ha pasado de ser una revista, ha pasado de ser el pronto a ser una novela. O sea, solo se venden en puntos en que se venden novelas. Antes se vendían en puntos en que se venden revistas. Ahora eso ya no existe. Ya no existen casi ni las revistas, ¿no? Porque la digitalización de todo y la gente que quiere estar al día de las cosas está al día en Internet, ¿no? Los periódicos también están sufriendo, aunque siguen publicándose en papel, pero hay mucha publicación online. Entonces, no puede funcionar porque la base, que es el punto de venta, ya no existe. Entonces, como eso no existe, intentar sacar cómic en formato, que es un formato para kiosco, no puede funcionar. O sea, igual sí que hay gente que sigue sacando grapas, pero es más una cuestión romántica que no una cuestión, es verdad, o sea, una cuestión de que, bueno, es que yo empecé leyendo cómics en grapa y quiero seguir leyendo cómics en grapa. Cuando se publicaba aquí el Capitán Trueno, Jabato, estas cosas que eran súper ventas en España, se publicaban porque existía el kiosco, o sea, por la gente iba a los kioscos a comprar. Y en Italia sí que sigue funcionando eso, con los libros de Bonelli, ¿no? O sea, no ha habido una ruptura como hubo aquí en los años, en los años 80 con la desaparición de Bruguera, se produjo la ruptura, la desaparición de la cultura de kiosco para el cómic y se dio vuelco y se empezó a trabajar en el cómic en álbum, ¿no? Digamos. Entonces, sería un suicidio, sobre todo para una editorial pequeña. Yo no sé si una editorial grande que tiene más pulmón financiero podría intentar algo así. Pero en tema de derechos, Bueno, sería... habría que Sí, negociar, sí. ¿no? A lo mejor. Sí, no, se podría hacer porque en Italia lo hacen, Ah, en vale, la vale. revista. No sé si todavía existe, pero cuando yo estaba en Norma sí que existía una revista que llamaba
Lancio Story o algo así, que hacían eso, o sea, iban publicando, y creo que en Alemania también se hace. Pero bueno, porque allí tienen todavía esa estructura Sí, que funciona. Aquí de no venta hay, en kiosco, ¿no? Por así decirlo. ahora digo yo, por la calle, bueno, ves 4 kioscos, pero la mayoría están reconvertidos a vender chucherías, a vender no sé qué, o, bueno, a vender fascículos, ¿no? Sí. Es en lo que se ha convertido. Y ya está, pero ya no ves revistas de coches, Sí, de... no, O sea, no ves una hay, pero cómics, mucho menos, claro. por eso. Bueno, era más que nada curiosidad. Esta era En curiosidad este punto propia. optimista, siempre acabamos tristes aquí. En este negocio siempre acabamos tristes. Ay. Pero bueno, gente, pues hasta aquí el programilla. Espero que os haya gustado. La verdad que a mí un programa que estuvo bastante guay, aunque fuera solo respondiendo preguntas, estuvo muy interesante. Y nada, nos veremos la semana que viene con otro programilla. Como dije, a ver si consigo liar a Matt para que venga por aquí. Y Y como mínimo, la semana que viene ahora anunciaremos las novedades de junio. esperemos. Que luego dice, no anuncies estas cosas porque si luego no pasa. Pero sí, hay que... O sea, ya están casi listas. Ya las tendremos. Ir preparando la cartera, gente. Porque este año es mes sí, mes también. Así que nada, muchas gracias por estar por aquí, por los comentarios, por los likes, por suscribiros y estas cosillas. Y como siempre, nos vemos la semana que viene en el siguiente programa. Venga, chao, chao.